Hola, soy Alberto Roura. Y yo soy Xavi Macià. Esto es Código y Caos, el podcast donde hablamos de nuestras historias de emprendimiento digital, tecnología y cómo surfear los cambios que vienen. Empecemos. ¿Qué tal, Xavi? Hoy traemos un tema calentito, ¿no? Algo muy de actualidad. Sí, sí. Hoy nos vamos al 2023. No hace mucho de esto. Cuando empezó el boom de la inteligencia artificial generativa y nosotros, como tecnólogos, veíamos algo que nos preocupaba, Alberto. Hombre, sí, veíamos cómo las herramientas como Midjourney o Stable Diffusion aprendían del trabajo de artistas humanos, sin pedir permiso, ni crédito, ni compensación. Y así nació nuestro emprendimiento que se llama Humantive, que era un intento de proteger la autoría humana en una era de algoritmos. Y al tener ya una tecnología que creamos el 2019 con Arshield, donde usábamos provenance, que la provenance ya lo explicamos en el episodio de Arshield, pero la provenance es la historia de la obra, donde podemos trazar el origen de las imágenes, incluso la historia de esta imagen o obra de arte, ¿no? Y también su autenticidad. Pues usamos esta tecnología en Humantive también. Claro, esto de trazar el origen de una imagen, probar que una imagen ha sido hecha por un humano o por Photoshop o por ejemplo, ahora ChatGPT, esto es lo que, si alguno se ha fijado, sale en LinkedIn, que es una pequeña pegatina, una cosa que le ponen a las imágenes que han sido generadas por ejemplo, de nuevo, ChatGPT, pone CR, que es el estándar este que le llaman el C2PA. Así que sí, esta otra plataforma que intentamos levantar para apoyar a artistas en esta era tan complicada. Y de hecho, la idea de Humantive era esto, tener un icono en la imagen donde tú pulsarías el icono. Es exactamente igual que en LinkedIn. Pulsas el icono y te abre la información sobre esa obra de arte o lo que sea. Y en ella pues puedes ver toda la historia y puedes ver que realmente un humano había generado esa imagen. Alberto, si acaso explicamos un poco también de dónde vino, ¿no? Porque estuvimos, primero, que conocemos a un artista que es fotógrafo, que se llama Quique, y él tenía mucha preocupación en eso, y fue uno de los cofundadores también. Y lo que vimos es que la inteligencia artificial generativa pues estaba explotando, se estaba haciendo masivo, ¿no? Había, por ejemplo, para dar un poco de datos, ¿no? Midjourney tenía esto en el 2023, tres o cuatro, entre 3 y 4 millones de visitantes al mes. Sí, además tengo aquí me parece también datos de Stable Diffusion que procesaba hasta 275.000 imágenes al día. Es algo brutal. Sí, sí. Y si pones en ese momento los análisis o informes de las predicciones del mercado para el 2030, estábamos hablando de un mercado que el 2030 llegará a 110 billones o 110 mil millones de dólares americanos, con un CAGR del 34,3%. Bueno, CAGR, el que no lo sepa, el famoso cagar en español que le llaman, pero bueno, es la tasa de crecimiento anual compuesto, es decir, un 34% de crecimiento anual compuesto es una pasada. Y bueno, debido a esta tendencia que muchos artistas pues les entró el pánico directamente, pues vimos una oportunidad para ayudar a los artistas, ¿no? Las consecuencias eran en ese momento. Había estilos como el de, para los que conozcan mejor el mundo del arte, de Holly Menger o de Carla Ortiz, que eran imitados a escala. Esto en el 2023. Pero creo que muchos, Alberto, conocerán seguramente el más famoso, ¿no? El caso más, eso es, el caso más reciente. Me recuerda a los del estudio Ghibli o Ghibli, como se diría en japonés, creo. Pero esto es, estamos ahora copiando a los de estudio Ghibli, al estilo de los Simpsons o casi cualquier cosa ahora mismo, vaya. Y claro, los artistas pues protestaban porque sin consentimiento pues sus datos, sus imágenes, digamos, se cogían de internet, ¿no? Se hacía el web scraping, cogían las imágenes y los usaban para entrenar estos modelos masivos para generar imágenes, ¿no? Por ejemplo, hubo incluso movimientos para proteger a sus clientes de Getty Image y Shutterstock, que empezaron a vetar imágenes generadas por inteligencia artificial.
Eso en aquel momento recuerdo cómo las plataformas empezaban a protegerse porque era algo desconocido, era algo nuevo y vetaron completamente las imágenes generadas. Es como, por ejemplo, también Stack Overflow, que empezaron a recibir respuestas generadas por IA de forma masiva y lo primero que hicieron fue bloquearlo para ver cómo evolucionaba ello. Y Alberto, tú creo que conoces también que hubo mucha presión de la comunidad de creadores, ¿no? Eso es. Yo, por ejemplo, conozco a artistas en Barcelona que están muy activos con un tag, ¿no? Como un movimiento que hicieron desde ArtStation, que el no AI, ante la presión comunitaria. Tenías artistas que veían como su arte se veía copiado e incluso, según ellos, también incluso humillados delante de la inteligencia artificial y cómo ellos intentaban probar el valor que algo hecho por un humano traía. Claro, y para nosotros al final no era solo un problema ético, ¿no? Vimos que había una necesidad del mercado, ¿no? Ningún sistema permitía a un artista digital probar su humanidad, con lo cual creamos Humantive para resolver este problema. ¿Y cómo funcionaba Humantive, Alberto? A ver, danos un poco de datos. Sí, bueno, eso es el cómo funcionaba aquí, donde está toda la carne del asunto. El ecosistema trustless, vaya, que no te fíes de nadie. Lo primero, la identidad digital por NFTs, el DID, que sería pues un registro con validación de identidad, que sería el Proof of Humanity, la prueba de que eres humano, que serían, bueno, NFTs con identidad verificada, un pasaporte digital humano, como sería el típico KYC, el Know Your Customer, ¿no? El conoce tu cliente, y una manera en la que el artista pudiese identificarse desde el principio. Una vez generado pues la identidad digital, pues ese artista luego podía ya ir y empezar a subir pues su obra y usando ya la tecnología de Artshield, que en este caso pues se subía la obra, se generaba un NFT con los metadatos protegidos, luego se registraba todo en blockchain con su autoría, fecha, la técnica, título y una serie de metadatos. Y luego lo que sí que queríamos era que fuera muy sencillo para los artistas y hacerlo con transacciones sin usar gas. Si os acordáis del gas es, digamos, la comisión que se lleva los blockchain que se use. En este caso, pues usábamos Ethereum. Pero bueno, la idea era de usar gasless transactions, que se llama. Y luego, Alberto, siguiente era el provenance, ¿no? Sí, claro, esto de las transacciones sin gas, esto ayudaba precisamente a este provenance dinámico, el poder registrar todos los movimientos que ha habido de sobrearte. Que precisamente también, o sea, por recordar, esto es lo que estaba montado en Artshield. Es decir, todo esto que estamos hablando y estas cosas que están apareciendo hoy en día como cosas muy, muy punteras, recordamos que no solo lo tratamos en Humantive, sino que esto ya venía de nuestra experiencia con Artshield. Entonces, por ejemplo, cuando hay una venta, en una exposición o algo, pues puede ser, por ejemplo, el 20 de, yo qué sé, mayo de 2020 se registra la obra. El 8 de agosto de, yo qué sé, 2 años después es exhibida en el Chicago Art Fair. Luego, un mes después, pues yo qué sé, se vendía a John Doe, por decir algún nombre. Entonces esto, pues tenías un listado de cosas que habían sucedido con esa obra. Por lo tanto, si recibías eso, yo creo que te fías más. Uh-huh. Y bueno, la idea era, como he dicho antes, hacerlo muy sencillo para los artistas. O sea, los metadatos se guardaban automáticamente en IPFS, no en servidores centralizados. Si queréis saber de IPFS, podéis ir a nuestro podcast donde hablamos de NFTool y allí hablamos más en detalle sobre ello. Luego, wallet instantáneo, integración con la extensión del navegador para hacerlo súper sencillo, pensado para que cualquier artista pudiera usarlo sin saber nada de Web3, ¿no? De blockchain o de cripto. Claro, esto también, esto de que cualquier persona sin saber de Web3 podría usar esta plataforma, lo mismo. En el capítulo de NFTool hablamos de esto muy muy bien, de cómo se implementan este tipo de plataformas para gente que no tiene ni idea de tecnología, que no todo el mundo sabe de estas cosas, vaya. Después de esto, a ver, todo esto suena muy bonito, pero alguien tiene que usarlo. O sea, ¿qué estudiamos? ¿Cuál es el mercado realmente de esto?
Bueno, claro, cuando estás trabajando en un emprendimiento, pues tienes que hacer también un estudio de mercado y aquí queremos hablar un poco del estudio de mercado que definimos, ¿no? Para poner unos datos encima de la mesa, ¿no? El mercado global del arte tiene un valor total, hablamos del 2023, datos del 2023, de unos 65,1 billones de dólares o 65.000 millones de dólares. Otra vez con el CAGR del 16,6%, o sea, un crecimiento bastante sostenido, ¿no? ¿Qué pasó? Que teníamos que atacar un nicho de mercado, porque si atacas a todo el mercado de arte era muy complicado, ¿no? Con lo cual después de varias conversaciones con artistas y tal, nos vimos que era el mercado más sencillo de atacar era la ilustración digital y la fotografía online, ¿no? Pues cada uno pues con un total de unos 19 mil millones de dólares, con unos crecimientos entre el 6 y el 7%, que tampoco estaba muy mal, ¿no? O sea, este era nuestro mercado público objetivo. ¿Qué hicimos? Pues seleccionamos pues las plataformas, digamos, de arte donde había ilustración digital y fotografía digital. En este caso había, por ejemplo, un potencial de artistas, de 640.000 artistas en Shutterstock, Getty Image y ArtStation, que, como hemos explicado anteriormente, pues estaban haciendo un movimiento no AI, ¿no? Con lo cual, con esto, solo con una adopción de 1,5% de los artistas, pues ya teníamos unos 14.000 usuarios, que estaba muy, muy bien. Claro, con este tipo de adopción se podrían hacer números. Tengo por aquí las notas del modelo de ingresos que teníamos y eran 9,99 dólares al mes, o sea, bueno, 10 pavos al mes por artista y luego 99 céntimos, o sea, más un euro por cada certificado o provenance emitido. Que esto que has dicho 14.000 usuarios, yo aquí tengo más o menos unas notas calculadas con 20.000 usuarios activos y eran 2,5 millones dólares anuales. Sí, sí. Y esto solo contábamos pues la mensualidad y que cada mes el artista registraba un certificado y una provenance, con lo cual esto seguramente los números están mucho mejor, ¿no? Bueno, Xavi, sí, aquí es cuando, ¿no? Hablamos del proyecto, hablamos de lo bueno que eran los planes y como estamos en código y caos, vamos a hablar del tema del caos, que aquí es el go-to-market y la experiencia con los inversores, ¿no? Sí, el caos, siempre viene el caos. Bueno, nuestra estrategia inicial pues fue crear un minimal viable product, ¿no? O sea, la demo usable con una extensión en el navegador, como hemos hablado, dirigido a artistas digitales independientes en los mercados que hemos estado hablando antes, ¿no? Shutterstock, Getty Image y ArtStation. Y la idea era pues también generar futuras integraciones con plataformas como Behance y Shopify, que Shopify también es muy importante, ¿no? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? ¿Qué nos dijeron? Porque estuvimos en charlas con VCs, ¿no? Venture Capitalists, para ver si podían, o incluso Angel Investors, para ver si podían entrar en un negocio que nosotros creíamos que era importantísimo, sobre todo para los artistas humanos, ¿no? Aquí hablamos siempre de humanos, ¿no? Pero hubo un rechazo bastante, bastante grande. Los problemas las preguntas que nos hicieron o las afirmaciones que nos hicieron fue que no veían un movimiento masivo de artistas dispuestos a pagar, cosa que los números pues realmente no dejaban lugar a duda que hubiera un buen movimiento. Después también había un rechazo bastante grande a las soluciones de Digital ID, ¿no? Parece que por problemas regulatorios y lentitud al integrar con los gobiernos de cada país, pues había resultado en gastos innecesarios y muchos emprendimientos habían fallado por ahí. Y el tercer punto, que creo que era el más importante o el más sorprendente para nosotros, o no sorprendente porque los inversores quieren hacer dinero, pues que estaban buscando en invertir más en inteligencia artificial y no defenderse de ella, ¿no? Sí, esto era, yo creo que puede ser creo que los primeros dos puntos, sobre todo el primero yo creo que es un poco más excusa, pero el tercero yo creo que fue el nail in the coffin, ¿no? Como le dice, el capital estaba fluyendo a lo que generaba hype.
inmediato, que era la generación de imágenes por IA, no la defensa de eso. Y quizás todo esto tiene sentido porque ahora viendo cómo el Content Credentials del sistema del estándar C2PA, que es precisamente el que hablábamos que estaba implementando ahora LinkedIn, estamos viendo eso, que igual sí que es verdad que esto, que era más interesante o más inteligente hacerlo como un movimiento más comunitario, más que un negocio en sí. Y bueno, así es como está surgiendo. Sí, bueno, ya para cerrar, ¿no?, el capítulo, Humantive yo creo que fue una respuesta urgente a una tendencia muy peligrosa, pero que tal vez nos adelantamos o simplemente fuimos demasiado idealistas. Sí, yo creo que valió la pena intentarlo. Y sí, fue idealista 100%, porque al final proteger lo humano es un poco una forma de resistencia creativa, ¿no? Si, a ver, perdona, pero si algún robot del futuro está escuchando esto, no lo tomes como algo personal, ¿vale? Pero es así, hay que poder diferenciar las cosas hechas por humanos y cosas hechas por una máquina. Y la pregunta que queda, ¿no?, es cómo sabremos si una obra fue hecha por una persona o por una máquina dentro de 5 años, ¿no? Si no hacemos algo, tal vez ya no importe, ¿no? Así es. Y creo, esto ya es opinión mía, yo creo que igual también compartes conmigo, pero en el futuro ese factor humano yo creo que será lo considerado premium, entiendo. Mm, Luego, perdona mi analogía, pero esto es igual que cuando en el futuro toda la carne venga de laboratorio, la que sea de vaca real será la rara y la más codiciada. O sea, lo podemos llamar el factor vaca, ¿no? El factor vaca. Vale, me gusta. Bueno, éramos unos avanzados a nuestros tiempos. En el futuro, el factor humano será considerado premium. Creo que lo has resumido muy bien, Alberto. Con el factor vaca. Pues nada, hasta aquí otro capítulo de Código y Caos, Xavi. Muy bien. Hasta luego. Hasta la próxima.